Ok, saludos a todos. Aquí estamos entonces en esta segunda clase en la asignatura Mediciones Eléctricas. Esta vez vamos a tratar el tema de la ley de Ohm, un tema que seguramente han tocado con cierta profundidad pues en su curso de circuitos eléctricos, incluso en introducción a la ingeniería eléctrica o a la ingeniería electrónica. En Física 2 también es posible que hayan visto esta ley tan básica, pues en lo que tiene que ver con los circuitos eléctricos y electrónicos. Entonces, bueno, mediciones pues aparece como nuestro segundo tema, ¿sí? Eh, entonces, bueno, ya tenemos en la pantalla las diapositivas correspondientes a la clase de hoy y vamos entonces a conversar al respecto. Ok, amigos, entonces, eh, entrando ya en materia, ¿verdad? A manera de introducción, o siguiendo con esta eh, previa de la clase, vamos entonces a indicar en específico de qué vamos a hablar hoy. En primer lugar, presentación de la práctica, ¿ok? Mientras vamos avanzando en el tema, mientras vamos repasando los conceptos de la ley de Ohm, vamos a asignar de una vez cuál es la práctica correspondiente a esta parte de mediciones eléctricas que va a ser la segunda actividad. Y con eso vamos a finalizar la clase. Vamos a hablar sobre los materiales, vamos a entrar o a repasar lo que teóricamente establece la ley de Ohm. Vamos a indicar cómo medir la resistencia, cómo calcular experimentalmente la resistencia y por último los detalles eh, finales que tienen que ver con la presentación de la práctica, con la presentación del informe que va a sustentar su experiencia. ¿Sí? Bueno, avanzamos. ¿Y la práctica qué es lo que busca? Bueno, lo que se quiere aquí es estudiar el comportamiento de las resistencias porque de eso se trata la ley de Ohm, ¿verdad? Comprobar el cumplimiento de esta ley, ¿sí? Para ello es importante repasar el código de colores. El código de colores que en circuitos electrónicos, en circuitos pequeños, bueno, nos permiten determinar el valor de un determinado resistor o de una determinada resistencia. Aquí tenemos eh, un ejemplo, ¿verdad? De una resistencia con unas barras coloreadas y cada barra, de acuerdo a la posición, pues te indica algo. Fíjense, la primera franja es un valor, pues. Y de acuerdo al color, aquí tenemos la tabla de los valores. En este ejemplo que está aquí, que esta es una resistencia de 4 bandas, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. Las 3 primeras bandas son para el valor de la resistencia y la última para la tolerancia. Entonces, la primera franja en este ejemplo es de color marrón o de color café, para seguir con la idea de esta gráfica. El color café o el color marrón, dependiendo bueno, del país, del libro, del profesor, etcétera, ese color equivale a 1, ¿ok? Y es así tal cual que se coloca, pues el valor que corresponde al color. La segunda franja también se coloca el valor que dice el color. En este caso es negro. Y el negro, según aquí, la tabla de valores es 0. Con lo cual tenemos un 1 y un 0, es decir, tenemos 10. Esos son los primeros dos valores, o las primeras dos franjas, o las primeras dos bandas. Cuando llegamos a la tercera banda, esta banda ya hace una función diferente porque es un factor multiplicativo. Bueno, eso es redundar, porque si es un factor es porque es un número que multiplica, o un término que multiplica, o una expresión que multiplica. Eso es un factor en matemática en general. Bueno, es un factor o un número que multiplica. En este caso es de color rojo
Y el color rojo corresponde al número 2, pero no es un 2, así como este era un 1, este era un 10. Si este hubiese sido un 2, entonces la resistencia es 102 ohmios, pero no. Este tercer valor, esta tercera banda, lo que nos indica es el exponente de base 10 que corresponde. Si es de color rojo, entonces esos dos primeros números, que era un 1 y un 0, es decir, un 10, se va a multiplicar por 10 elevado a la 2. ¿Ok? Por 10 elevado a la 2. Con lo cual, el valor de esta resistencia, el valor de esa resistencia es 10, ¿verdad? Por 10 elevado a la 2. ¿Cuánto es 10 elevado a la 2? Es 100, ¿verdad? 10 elevado a la 2 es 10 por 10, es 100. Con lo cual tenemos 10 por 100. ¿Y 10 por 100 cuánto es? 1000. Quiere decir que esta resistencia es de 1000 ohmios o 1 kilo ohmio. ¿Sí? Ah, pero falta esta última banda. Esta última banda expresa la tolerancia. ¿Sí? ¿Qué es la tolerancia? Fíjense que aquí está el número 1000, ¿verdad? 10 por 10 a la 2 es 1000, o sea, 10%. Bueno, esa tolerancia, primero vamos a ver aquí los valores de tolerancia. Si es de color amarillo, bueno, corresponde, o color oro, como está aquí en esta gráfica, corresponde al 5% de tolerancia. ¿Qué es tolerancia? Bueno, tolerancia es el rango que se permite tener esta resistencia para considerarla válida. Es decir, toda resistencia tiene un rango de valores, o todo, vamos a decir, todo dispositivo, todo elemento pasivo, resistencia, capacitor, inductor, todo elemento pasivo tiene un rango de valores, ¿ok? Y a lo largo de la vida útil de ese dispositivo, bueno, él se eh, moverá en ese rango de valores. Y cuando uno mide esa resistencia, si esa resistencia no está en ese rango otorgado por la tolerancia, quiere decir que la resistencia dejó de ser útil o dejó de ser óhmica o ya no cumple con la ley de Ohm. En este caso, la tolerancia para esta resistencia es del 5%. 5% de su valor nominal, o sea, del valor que ya establecimos. ¿Cuál es el valor que ya establecimos? 1000 ohmios. 1000 ohmios más o menos la tolerancia. La tolerancia es 5%. Quiere decir que esa resistencia, su valor real es 1000 ohmios más o menos 5% de esos 1000 ohmios. ¿Cuánto es el 5% de 1000 ohmios? Bueno, 5% es 5 ohmios, pero el 5% de 1000, ¿verdad? Serán 50 ohmios. Quiere decir que el valor real de esta resistencia es 1000 ohmios más o menos 50 ohmios. O sea que el valor de esta resistencia oscila entre 950 ohmios y 1050 ohmios. Es decir, 50 ohmios por encima de 1000 y 50 ohmios por debajo de 1000. ¿Ok? Entre 950 y 1050, o lo que es lo mismo decir, 1000 más o menos 50 ohmios. Y así determinamos el valor de una resistencia dado su código de colores en el caso de que tenga 4 bandas. Avanzamos. Materiales. ¿Cuáles son los materiales que se necesitan para esta práctica? Primero, el protoboard. Aquí está una figura, ¿verdad? Seguramente ya habrán visto un protoboard en su curso de introducción a la ingeniería. Y el protoboard, bueno, o también llamado placa de prueba, permite construir y probar circuitos allí sin necesidad de soldar, o sea, sin necesidad de que eso esté allí físicamente conectado de por vida, sino que el protoboard te permite manipular fácilmente y conectar y desconectar las resistencias, los circuitos integrados, inductancia, capacitancia, incluso la fuente, etcétera. Y por supuesto los conductores, ya que es un tablero con orificios conectados eléctricamente entre sí.
permitiendo conectar componentes electrónicos y cables de forma sencilla y reversible. Yo los invito a repasar, por si no recuerdan, cómo en el protoboard conduce la electricidad, ¿ok? Eso es importante. Otro material, la fuente de tensión continua. Es un dispositivo que proporciona tensión eléctrica constante en una sola dirección. Una fuente DC, una fuente CD de corriente directa, CD de current direct o CC de corriente continua. Una pila alcalina, una batería de teléfono, una batería de automóvil, son fuentes de corriente continua. O, como la que está aquí en la figura, las fuentes de corriente continua que encontramos en los laboratorios de electrónica y de electricidad de todas las sedes del Santiago Mariño, que espero ustedes puedan tener acceso si es posible, pues si tienen la disposición, el tiempo, etcétera. ¿Ok? Pero aquí está uno. Bien. ¿Qué pasa con las fuentes de corriente continua de los laboratorios? Bueno, que uno puede tener varios valores, porque a través de estas perillitas uno regula el voltaje, porque esas fuentes son reguladas. Mientras que en las pilas, en las baterías, ¿verdad? No es un valor fijo. Son 5 voltios, son 10 voltios, son 12 voltios, 25 voltios o lo que sea. En cambio, en las fuentes de laboratorio, uno puede manipular y colocar el voltaje de su preferencia. Y bueno, es mucho mejor porque, bueno, así uno puede hacer prácticas variando el voltaje, lo que no puede hacer uno con una sola pila alcalina o una batería. Bueno, estos son los materiales, ¿ok? Para esta práctica. También, ¿ok? Tenemos como materiales el multímetro digital o tester, el cual es un instrumento de medición que permite medir magnitudes como voltaje, corriente y resistencia. Por eso se llama multímetro, porque mide varias variables eléctricas, como el voltaje, comportándose como voltímetro, la corriente comportándose como amperímetro y la resistencia comportándose como ohmmetro. ¿Sí? Él tiene esta perilla. Este es un multímetro bastante sencillo, pero muy útil a nivel académico, donde, bueno, de acuerdo a lo que uno quiera medir, uno lo coloca en la posición para medir voltaje, en la posición para medir corriente o amperaje, como también suelen llamar algunos técnicos, o en la posición para medir resistencia u ohmio. También se puede medir frecuencia, se puede medir capacitancia, etc. Ajá. Ese es el instrumento de medición. El instrumento de medición es ese. Ahora, otro instrumento de conexión, vamos a llamarlo así, es la resistencia, que es un elemento pasivo que se opone a la circulación de corriente en cualquier circuito. Se mide en ohm u ohmio, en honor a George Ohm, ¿sí? Que es el que experimentó y a través de eso demostró la ley de Ohm y además estableció matemáticamente la relación entre voltaje, corriente y resistencia. Y en honor a él, bueno, eh, aparece la ley de Ohm. El símbolo del Ohm o del ohmio es la letra griega omega. ¿Por qué omega? Bueno, porque casualmente omega, sus tres primeras letras son OHM. Las tres primeras letras de Ohm, o las tres únicas letras de Ohm son las tres primeras letras de omega. Entonces, bueno, se decidió, se concretó y se estableció que ese símbolo, o se acordó, pues que ese símbolo sería utilizado para la unidad de medida de la resistencia. Fíjense cómo en la figura tenemos varias resistencias o resistores con su código de colores, con sus colores, pues, ¿sí? Bien. Otros materiales, por supuesto, son los enchufes, los conductores o los cablecitos para conectar los diferentes elementos. Cuenta la resistencia. Avanzamos. Fundamento teórico. Ya hemos hablado un poco sobre esto, profundizamos o repasamos lo que es la ley de Ohm. Este establece que existe una proporcionalidad entre la diferencia de potencial o voltaje aplicada a los extremos de un conductor
y la corriente que circula por el mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una proporcionalidad directa entre el voltaje y la corriente, es decir, mientras más voltaje, más corriente. O mientras más corriente, más voltaje. Son directamente proporcionales, es decir, el aumento de una variable estimula el aumento de la otra variable. Es decir, no hay aumento de una sin aumento de otra. Si aumenta el voltaje, aumenta la corriente. Ese es el primer aspecto de la ley de Ohm. La relación matemática que expresa esto fue descubierta por Josh Ohm exactamente en 1827 y es esta ecuación que está aquí. Voltaje es igual a R por I. En esta ecuación sencilla podemos observar cómo, bueno, justamente mientras más corriente haya, más voltaje va a haber. Asumiendo que R es un número fijo, que R es una constante, justamente una constante de proporcionalidad, en términos matemáticos, bueno, mientras más corriente exista, más voltaje habrá. ¿Okay? O mientras más, bueno, aquí se ve, si este es un número fijo, mientras más aumente este valor, el resultado de multiplicar este valor por esta constante va a ser un número cada vez más alto, mientras que si yo bajo este número, automáticamente este resultado va a disminuir también. De esa fórmula, al hacer, bueno, juegos o despejes de las demás variables, bueno, tenemos justamente otras, como esta. Si yo despejo I de aquí, ¿qué tengo? Que I es igual a B sobre R. I es igual a voltaje entre resistencia. ¿Ok? I es igual a B sobre R. ¿Por qué? Bueno, porque la R pasó a dividir. Y aquí se observa lo mismo que dice la ley en su enunciado. Claro que sí, porque aquí mientras más voltaje haya, recuerden que este es un número constante, este es un número fijo, mientras más voltaje haya, más corriente va a haber. Del mismo modo, si yo disminuyo este valor, ¿ok? Este valor también va a disminuir. Y fíjense cómo puedo seguir jugando. Aquí tengo esta misma fórmula, R por I o I por R. Aquí tengo B sobre R. Pero ¿qué pasa si en lugar de despejar I despejo R? R es igual a B sobre I. Aquí está. Y tengo bueno, esta figurita que me permite colocar aquí. Al colocar yo B es igual a R por I, B es igual a R por I, bueno, aquí yo puedo entonces de alguna manera, por si se me olvida, esta es una regla como memotécnica para aprenderse la fórmula, pero no tiene gran dificultad de verdad aprenderse en la ley de Ohm. Pero bueno, B es igual a R por I es igual a B sobre R es igual a B sobre I, y B es igual a R por I. Aquí está este triangulito también mucho más sencillo. Aquí tengo B es igual a R por I, R es igual a B sobre I es igual a B sobre R. Ese triángulo que también utilizan muchos estudiantes para, bueno, aprenderse mejor la ley de Ohm o por si se le olvida algo. Pero es muy sencilla. Pero sí es importante o interesante esta formulita R igual a B sobre I, porque además de lo que dijimos, que voltaje y corriente eran directamente proporcionales, también podemos decir que la resistencia y la corriente son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras aumente una, la otra no aumenta, sino que por el contrario disminuye. Y en la misma proporción. Si son directamente proporcionales como voltaje y corriente, al aumentar una, aumenta la otra, pero no solamente que el aumento de una produce el aumento de la otra, sino que es en la misma proporción. Es decir, si se duplica la corriente, se duplica el voltaje. Si se triplica la corriente, se triplica el voltaje. Si la corriente disminuye a la mitad, el voltaje disminuye a la mitad. Si el voltaje se disminuye en tres partes, la corriente también va a disminuir en tres partes, porque hay una proporcionalidad directa entre voltaje y corriente. Pero entre resistencia y corriente, la proporcionalidad es inversa. ¿Por qué? Porque el aumento de una hace que la otra disminuya, pero en la misma proporción. Es decir, si yo duplico la corriente, entonces la resistencia disminuye a la mitad. Si yo triplico
la resistencia, entonces la corriente disminuye a la mitad. Y lo más importante, esto tiene sentido físico, porque recuerden que conceptualmente, ¿qué es la resistencia? La resistencia es la medida de la oposición al paso de corriente. Entonces, si la resistencia es la medida de la oposición al paso de corriente, quiere decir que mientras más resistencia haya, menos corriente hay. Y viceversa, mientras más corriente haya, es porque hay menos resistencia al paso de esa corriente. Totalmente lógico, ¿verdad? Entonces, si la resistencia se aumenta al doble, quiere decir que a la corriente le cuesta el doble pasar, o lo que es lo mismo, su valor disminuye a la mitad. Ahí está. Entonces, cómo lo físico teórico está perfectamente conectado o concatenado con lo matemático. Por eso es una ley. Por eso es que llamamos así a la ley de Ohm. Avanzamos. ¿Cómo vamos a medir la resistencia entonces? Ya establecimos cuáles son los materiales, ya establecimos la fundamentación teórica de la práctica, que es demostrar la ley de Ohm básicamente. Bueno, las instrucciones para medir la resistencia es esta. Primero, determinar el valor nominal o teórico de 4 resistencias, obviamente diferentes. ¿Ok? Para ello, usará el código de colores. Es decir, el valor nominal o valor teórico que estamos llamando nosotros aquí, estoy llamando aquí, se refiere a el valor que nos arroja el código de colores. El código de colores nos arroja un valor. Bueno, ese valor es el valor teórico o nominal. Siguiente paso, determinar el llamado valor verdadero de cada resistencia, y este se obtiene a través del multímetro, es decir, midiendo. Es decir, que el valor verdadero es el valor leído por el instrumento. ¿Qué pasa aquí? Yo entiendo que muchos de ustedes no disponen de los elementos físicos, que sería lo ideal. Lo idóneo es que cada quien tenga su multímetro, tenga sus resistencias, sus conductores, su fuente de voltaje y pueda hacer la práctica. Pero si no dispone de eso, bueno, puede hacer una simulación. Es válido, es válido. Pero repito, lo preferible, lo ideal, es que usted tenga el protoboard, el protoboard, el multímetro y la resistencia y los conectores para hacer la práctica y obviamente la fuente de voltaje. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Bueno, pero se acepta simulación. Ajá. Después que usted hace eso, es decir, la obtención del valor nominal por el código de colores y la medición a través del multímetro o por la simulación, usted presenta los datos en esta tabla que está aquí. Esta tabla tiene las siguientes columnas. La resistencia según el código de colores, que es la resistencia nominal, ¿ok? Junto a su tolerancia, es importante, usted va a colocar aquí 1000 ohmios más o menos 5%. O sea, 1000 ohmios más o menos 50. O 1000 ohmios más o menos lo que sea de acuerdo a la tolerancia. 500 ohmios más o menos 25. ¿Sí? Eso va aquí en la columna resistencia nominal. La resistencia medida, que la hemos llamado también valor verdadero, que es según el multímetro o según la simulación, y el error verdadero. ¿Cómo se obtiene el error verdadero? Clase anterior. Recordar la clase anterior, cómo se obtiene el error. Llenan esa tabla. A continuación, les muestro el montaje, ¿verdad? ¿Cómo se obtiene experimentalmente la resistencia? ¿Sí? Porque aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Aquí no conectamos nada. Simplemente usando el multímetro, nosotros obtuvimos un valor verdadero y leyendo o interpretando el código de colores obtuvimos un valor nominal y simplemente haciendo o aplicando la fórmula obtuvimos el error verdadero. Ahora sí vamos a hacer el montaje siguiente.
montar sobre el protoboard el siguiente circuito. Es la fuente continua de voltaje conectada a la resistencia. Simplemente eso. Y actuando sobre el mando regulador de la fuente de corriente continua, es decir, variando el voltaje, aumentar esta desde un valor mínimo hasta un valor máximo, con incrementos iguales, es decir, los incrementos van a ser siempre del mismo valor, o de 1 voltio en 1 voltio, o de 2 voltios en 2 voltios, o de 2.5 en 2.5, o de 3 en 3, pero siempre el mismo incremento y considerando hasta 10 valores. Las fuentes que están en los laboratorios por lo general llegan hasta 20, hasta 25. Entonces, bueno, jueguen allí, puede ser de 2 en 2 y tranquilamente les alcanza. De 1 en 1 también, por supuesto. De 3 en 3, si no les va a alcanzar. Bueno, puede ser que haya una fuente que llegue hasta 30 voltios. Medir para cada voltaje, para cada uno de esos incrementos, tanto el correspondiente valor de la corriente que circula por el circuito, ¿ok? Como su caída de tensión en la resistencia. Es decir, usted va a medir la corriente, obviamente conectando en serie el multímetro y en modo amperímetro mide la corriente. 10 veces, ¿verdad? Porque es una vez para cada valor de voltaje. Y con el multímetro en voltímetro va a conectar aquí en paralelo para cada valor de alimentación, va a medir el valor del voltaje en la resistencia. 10 veces, ¿verdad? Para cada valor de alimentación. Y llena esta tabla que tiene el voltaje de la fuente. Aquí hay apenas 1, 2, 3, 4 o 5, pero son 10, ¿verdad? Son hasta 10. 10 valores de voltaje de entrada. Para cada uno de esos valores usted tiene una corriente medida con el multímetro en amperímetro, un valor de caída de tensión en la resistencia, medido con el voltímetro, y el error para VR. El error para VR. VR. ¿Cómo yo obtengo el error para VR? Bueno, si a este lo consideramos como el valor verdadero, ¿ok? El valor, vamos a decir, teórico, es el de la alimentación. Porque como esto está conectado en paralelo a la resistencia, el valor de la alimentación debe ser el mismo que el valor de la resistencia. ¿Ok? Pero como recuerden que hay un error humano, hay un error del instrumento, entonces por esa serie de errores naturales va a haber justamente un error. Entonces, usted con este valor teórico nominal y este valor medido o verdadero, usted calcula el error para cada medición y llena esa tabla. ¿Ok? ¿Qué más? Seguimos. Va a representar en una gráfica en papel milimetrado, ¿ok? Para que la gráfica quede lo mejor posible. Una gráfica en papel milimetrado, la corriente en el eje de las ordenadas versus el voltaje en el eje de las abscisas. ¿Ok? Obviamente el voltaje en la resistencia. Debe obtenerse una línea recta que pase por la mayor cantidad de puntos. Es decir, como esa resistencia, que usted colocó aquí, que por cierto es una sola resistencia, ojo. Aquí son 4 resistencias, pero aquí es una sola, ¿ok? Es una sola resistencia la que usted va a seleccionar para este montaje. Entonces, como esa resistencia cumple con la ley de Ohm, usted lo va a determinar obviamente, midiendo la resistencia y comparándola con el código de colores, si pues está dentro del valor real, el valor que otorga la resistencia más su respectiva tolerancia. Bueno, si usted tiene esa resistencia óhmica y hace las mediciones correctamente, usted va a tener unos puntos más o menos colineales.
Es decir, más o menos alineado. No exactamente alineado, porque esto es una experimentación. No pueden dar exactamente, si usted hizo el montaje, obviamente, de repente con la simulación sí, van a dar exactamente alineaditos. Pero si lo hace físicamente con los elementos, bueno, usted va a tener los puntos más o menos colineales. Puede haber una dispersión, una desviación natural por los errores, pero usted va a trazar una recta que va a pasar por la mayor cantidad de puntos posible. ¿Ok? Es decir, la gráfica necesariamente tiene que ser una recta. No es que va a ser un zigzag para que su gráfico de línea toque todos los puntos. No, esto no es estadístico. Es un gráfico estadístico. Aquí lo que queremos es una línea recta que pase por la mayor cantidad de los puntos. ¿Ok? Porque recuerden, como voltaje y corriente son directamente proporcionales, bueno, la gráfica tiene que ser una línea recta. Ajá. Luego que usted tiene esa línea recta, usted va a obtener el valor de la pendiente de esa recta, ojo, no de las mediciones, sino de la línea recta. ¿Cómo obtiene esa pendiente? Bueno, con la fórmula de la pendiente de una recta. V2 menos V1 entre I2 menos I1, que en una recta, vamos a decir en matemática, una función lineal, sería Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. ¿Quién es Y2 y X1? Que en este caso es V2 e I1. Una coordenada. Es decir, un punto en el plano, mejor dicho. Un punto en el plano con sus dos coordenadas. Su coordenada es Y o su coordenada X y su coordenada Y. La coordenada Y es B y la coordenada X es Y. Y lo mismo aquí con este B1 y 1 es otro punto en el plano. Otro punto. Evidentemente, el punto I2B2 está por encima del punto I1B1. ¿Ok? Eso también es de lógica, pues. El punto I2B2 está por encima y el punto I1B1 está por debajo. Bueno, pero ¿cuál punto agarro? El que usted quiera o los que usted quiera. Lo que usted quiere. Usted puede tomar, aquí dice B2 y 2, B1 y 1, pero usted puede tomar un punto por allá, el punto 10, y puede tomar por aquí el punto 2. Y la fórmula sería B10 menos B2 sobre I10 menos I2. Pero son puntos de la recta, repito, no puntos de la tabla, no son los valores de la tabla. No son los valores de la tabla, no, sino los valores de la recta. Porque recuerden que en la tabla hay puntos que están fuera de la recta. Porque la recta no va a pasar por todos los puntos, o no debe pasar por todos los puntos. Error, o es mínimo, muy mínimo. Pero en el caso de la medición real, usted va a obtener una línea recta que va a pasar por la mayoría de los puntos, pero no va a pasar puntos. Pero a la hora de calcular la pendiente, usted va a calcular la pendiente es de la recta. Es decir, si una medición te dio 10.5 voltios, pero la recta no pasa por esa coordenada, sino que pasa por 11, entonces la coordenada que vas a tomar es 11, porque la recta pasa es por 11 exactamente, no por 10,5. ¿Sí? Y el correspondiente valor de corriente para esa tarea. Los puntos para calcular la pendiente. Aquí dice, utilizar 5 pares de valores, es decir, obtener 5 pendientes. Va a obtener pendiente 1, pendiente 2, pendiente 3, pendiente 4, pendiente 5. Puntos. Una línea recta, amigos, una línea recta tiene infinitos puntos. Infinitos puntos. Usted va a trazar un pedazo o una porción de esa recta de acuerdo a el comportamiento que le indican los puntos que usted obtuvo en la medición. Pero al fin y al cabo, una línea recta, una función lineal es infinita, es una función afín. Es decir, no tiene fin, es infinita. Usted lo que va
a trazar es un segmento de esa recta, pero usted puede tomar, usted de esa recta tiene infinitos puntos. De esos infinitos puntos, usted va a tomar 5 puntos. O 5 pares de valores para combinarlo y obtener 5 pendientes, como usted quiera. Puede tener, bueno, como son 5 pares de valores, son realmente 10 puntos. Solamente que esos 10 puntos se pueden repetir varios. Se pueden repetir varios. Eso es lo que puede pasar. Luego que usted tiene las 5 pendientes, usted va a obtener la pendiente promedio. ¿Cómo obtiene la pendiente promedio? Bueno, es la suma de las pendientes, que son 5, entre el número de pendientes, que es 5. Es decir, M1 más M2 más M3 más M4 más M5 entre 5, pendiente promedio. Va a obtener también la mediana y la moda para esos valores de pendiente, ¿ok? Medidas de tendencia central, que ya vimos en el tema anterior. Va a calcular la desviación promedio de los valores a la pendiente promedio, como es común, y asumiendo que la pendiente promedio es el valor verdadero de la resistencia, que este es el fin último de este experimento, obtener un valor verdadero de R a través de un método científico. Bueno, asumiendo que la pendiente promedio es el valor verdadero de R, obtenga el error correspondiente de R. Bueno, ¿cómo es eso? No, amigo, usted tiene aquí una resistencia aquí conectada. Esa resistencia tiene un valor nominal o teórico, ¿verdad? Bueno, y aquí usted obtuvo un R. Bueno, obtenga el valor de esa resistencia. Eso es, amigas y amigos. En la plataforma colocaré entonces el laxo para esta actividad. Estén pendientes de ella y bueno, mucho éxito. Acá correspondiente al 20% para cerrar el 30% del mismo. ¿Okay? Entonces, sin más nada que agregar, un abrazo, éxito y nos encontramos en la próxima.